nuestros invitados de hoy, así en Café como Excusa, hablamos de Ayer intenté suicidarme, una propuesta que habla del suicidio sin tapujos, con claridad. Ellos son Diego da Costa y Julio Viñuela Gabela. Bienvenidos a Te lo en Cuenta 9 y gracias por estar hoy con nosotros. Pues muchas gracias a ti por recibirnos y darnos espacio para nuestra obra. Pues muy emocionados. Efectivamente, sí, el reestreno supone un nuevo reto, nuevas cosas, nueva manera de fluir, nuevo público, un nuevo espacio. Y entonces, bueno, vamos a ir a por todas a hacerlo lo mejor posible. Sí. Estamos empezando esta temporada proponiendo a nuestros invitados una reflexión y es ¿qué creéis que distingue, cuáles creéis que son los rasgos del teatro contemporáneo del que se hace hoy? Bueno, yo creo que el teatro hoy es capaz de ser más disruptivo, yo creo. O sea, coge temas que a lo mejor antes eran mucho más complicados de hablar o que no, o que eran tabú incluso para la sociedad. Y creo que hoy en día los creadores se atreven más a ello. Efectivamente, sí, ahora se ven temas que eran impensables no hace tan poco tiempo, ¿no? Hace 50 o 60 años sería toda una revolución, ¿no? O sería toda un escándalo social. Hoy tenemos más libertad, no sabemos cuánto durará, pero tenemos más libertad a nivel expresivo y sí que es cierto de que incluso la manera de hacer el arte teatral, pues bueno, es muy plural, ¿no? Que es lo que nos define desde que arrancó la segunda mitad del siglo XX y la arrastramos y la llevamos a su máxima capacidad ahora, ¿no? Que es muy, muy plural. Se tocan temas y se trabaja de una manera que sí, inusitada, ¿no? Para lo que es la historia del teatro. Bueno, hablamos de vuestra obra Ayer intenté suicidarme, que está ahora en la Sala 9 Norte. Realmente, justo hablamos de estos temas de los que nunca se habla, el suicidio es uno de ellos, y ahora que se empieza a hablar, si se habla muy bajito, por si acaso. Sí, totalmente. O sea, nosotros incluso con la obra vemos que todavía cuesta mucho. Incluso el propio título, hay personas que les puede llegar a echar para atrás, porque ayer intenté suicidarme es como un golpe directo, ya rompemos el silencio ya desde el propio título. Entonces, bueno, sí que tenemos la esperanza que poco a poco haya más esa apertura a hablar estos temas, porque el silencio realmente es un gran aliado del suicidio y de los problemas que hay en la salud mental. Sí, efectivamente, vivimos una sociedad sintéticamente muy feliz. Digo sintéticamente porque no es real, no es natural, no es algo que salga de nosotros mismos. Es lo que se vende y lo que compramos y lo que consumimos y lo que mostramos, ¿no? Y bueno, temas así tan duros, tan sensibles, tan que te tocan la fibra y que, bueno, es una problemática no solamente derivada de los suicidas y su entorno, ¿no? Sino también arrastra parte de nuestro misterio existencial, de saber qué hacemos en esta vida, cómo enfrentarnos a determinados problemas y cómo lo sufren todos los que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces me parece muy valioso hacer cosas así. Lo que pasa es que, como habéis comentado, no siempre es valorado, ¿no? Porque la gente vive en otra dimensión. Esto no interesa tanto, ¿no? Hombre, sin duda el suicidio lo que es un fracaso de todos, es un fracaso de la sociedad, ¿no? Mm, Ujú. totalmente. O sea, además, bueno, lo podemos ver en las propias cifras, ¿no? Casi 4.000, en 2020 casi 4.000 víctimas, digamos, del suicidio y comparado, por ejemplo, con los accidentes de coche que no llegaban a los 2.000 ese año. Hay muchas más campañas para evitar accidentes de tráfico, pero incluso casi triplicando la tasa de muertos por suicidio, no hay una campaña de salud mental más pública. E incluso actualmente en el sistema nacional no hay un protocolo de prevención del suicidio. Bueno, hace poco además se propuso la propuesta y salió el no. Entonces, bueno, es preocupante que lo que está sucediendo con la salud mental, que a veces no le damos la suficiente importancia. O sea, nos impacta más alguien con el brazo escayolado que alguien que está pasando por una mala etapa. Entonces, sí, creo que todos debemos remar a favor y sobre todo romper ese hermetismo que muchas veces hay cuando nos hablan de estos problemas, como que a veces no queremos saber más. Es curioso Efectivamente. porque por un lado tenemos efectivamente ese desastre
institucional en torno a la salud mental, porque no se puede llamar de otra manera. Y por otro lado, tenemos, que lo comentabais antes, la sintética felicidad en la que vivimos, ¿no? Parece que nos da terror sufrir, que es algo impensable, que no cabe en nuestro día, cuando se puede sufrir y que, o sea, en cierto grado y que no pase nada, ¿no? Que el sufrimiento forma parte de la vida, pero nos cuesta mucho entender eso. Así es, desde luego que sí. Y sobre todo tampoco se enseña, ¿no? Porque yo creo que lidiar con el sufrimiento sería algo que se debería trabajar en los colegios también, desde la más tierna infancia. No solamente tus padres, que estoy seguro de que muchos padres preparados enseñan a sus hijos a llevar todo tipo de emociones, incluidas el sufrimiento, pero luego en los colegios no. Yo, por ejemplo, que también trabajo desde hace muchísimos años en colegios como profesor y en determinados equipos y secciones, veo que sí, todo es de cara a la felicidad, la sonrisa siempre puesta, no sé, se trabaja otro tipo de realidades, se te mete en una burbuja en todos los ámbitos educativos, yo creo, ¿eh? Porque yo también recuerdo cuando estudié, y no se te prepara a afrontar los momentos quizás más desgarradores, ¿no? Ni de ti mismo, ni de la gente que te puede rodear, ¿no? Quizás a día de hoy, cosa que yo no viví en mis años escolares, sí que existen orientadores y orientadoras y psicólogos, gente que te da un refuerzo en todos los ámbitos para trabajar contigo mismo y con los otros, pero sea como sea, todo lo que ha aparecido desde hace poco, pues todavía está en pañales y hay mucho que implementar, hay mucho que desarrollar y mejorar. Sí, yo lo pienso así. Aparte que, bueno, es verdad que o sea, si desde pequeños nos enseñan a que hay que ser fuerte, que llorar es un síntoma de debilidad, y nosotros en Laura, por ejemplo, el subtítulo es una frase de Laura que es que si nos enseñaran a ser frágiles, y yo creo que es la clave que muchas veces los suicidios llegan por una gestión que no es bien llevada de emociones muy fuertes, entonces pensamos que a veces está como muy lejos de nosotros y es que en algún momento de nuestra vida podemos estar en una situación de esa intensidad y es ver cómo la gestionamos. Y hay mucha gente que no tiene recursos por desconocimiento o los psicólogos, por ejemplo, no todo el mundo se lo puede permitir. La sanidad pública, pues hay unos plazos muy largos. O sea, realmente sí, creo que hay que poner apoyo en aprender a sufrir. No sé cómo o por qué os planteasteis hablar del suicidio y a la vez cómo abordarlo. Me parece un tema muy complicado de ficcionar. Completamente. Bueno, el tema, como yo siempre digo, el tema a veces te escoge, ¿no? Por diferentes motivos, determinadas situaciones eh, que te acercan a lo que es esta realidad. Y luego el tema de ficcionarlo y tratarlo con cuidado. Hombre, nosotros hemos pedido asesoramiento, con un gabinete de psicólogas a las que les hemos expuesto los textos y bueno, nos han animado, nos han ayudado a ver cosas que a lo mejor habría que tocar desde otra perspectiva, con más tacto, otras pues desde el principio estaban bien enfocadas, o sea que hemos tenido ahí una ayuda. Y luego el lenguaje tratamos que dentro de lo artístico sea lo más cuidadoso y lo que más pueda entrar a cualquier tipo de persona de una manera, bueno, pues empática y respetuosa, ¿no? Aún así, lo más importante ha sido la investigación de campo que se ha realizado. O sea, está basado en hechos reales. O sea, son varias personas las que han participado a través de sus vivencias, tanto supervivientes de suicidio como familiares de personas que desgraciadamente han perdido a familiares o han estado en esa situación. Y es lo que nos ha permitido, porque está basado en 4 monólogos, nos ha permitido una mirada real y humana, emocional, porque sí es verdad que yo, bueno, desde mi faceta como crítico teatral, muchas veces cuando yo iba a ver obras de salud mental, se quedaban bastante en lo teórico, porque yo creo que es verdad que tienes miedo a no hacerlo bien, entonces muchas veces tiras por aquello que pues debería ser. Pero en nuestro caso, aparte de seguir pues lo del el asesoramiento del gabinete, había mucho de real. Por ejemplo, el cuarto monólogo, que es de la sociedad,
las frases que hay en ese monólogo que está escrito en comedia irónica son frases reales que se han podido oír en conversaciones en multitud de sitios y que hemos recogido y es lo que queríamos era un reflejo de lo que sucede, o sea, ser reales. Efectivamente. Y perdona que te interrumpa No, una no. cosita solamente. Y nada, que es curioso también, nada, el enfoque de lo que es este tema, que a veces es costoso, ¿no? La gente te pide que lo abarques todo en la obra y es costoso satisfacer a muchas personas, ¿no? Que nos ha pasado en nuestra trayectoria. Lógicamente nosotros hemos escogido una historia, una concreta, y es el tema del suicidio que nosotros abarcamos. Lógicamente hay tantos suicidios como personas, hay tantas historias como personas y no lo podemos abarcar todo, ¿no? Y el asesoramiento que hemos recibido ha sido enfocado a esa perspectiva, a esa cuestión determinada que es la que se toca en la obra, a esa historia, ¿no? Con sus limitaciones y su espacio temporal, etcétera. Es curioso porque precisamente decís en la obra hay una frase que me parece muy interesante, que es que todos queremos morir al menos una vez. Es curioso como en todas las vidas late esa pulsión en un momento dado de la muerte. Y en el fondo es una frase común, o por lo menos un pensamiento común. No sé si tanta gente lo verbaliza, pero sí que cuántas veces nos, o sea, de hecho se dice en voz alta, ¿nunca has pensado en... Sí, nosotros esa frase viene un poco pues que no siempre de forma consciente, pero sí yo creo que en algún momento nos hemos sentido desbordados, sea por trabajo, por relaciones personales, por dinero, o sea, hay lo que ha dicho antes, hay tantos temas por los que se puede llegar a... Pero no hay que llegar ni siquiera incluso a plantearte el suicidio, sino muchas veces yo creo que hemos soltado frases como "Uf, es que acabaría con todo y desaparecería". Y son maneras de querer no existir. Entonces, de alguna manera, el deseo de no vivir, yo creo que lo compartimos todos. Sí que pienso que en algún momento de nuestra vida nos hemos podido ver en ese pozo negro, que a veces se puede resolver fácilmente o no, pero sí que pienso que compartimos ese sentimiento. Sí, completamente. Yo creo que muy frío tienes que ser o, o muy manipulada tienes que tener tu mente para no pensar jamás en abandonar esta existencia durante ella, ¿no? Y no simplemente con lo que ha dicho Diego, está más que explicado. Bueno, al final es interesante que cuando uno se para a reflexionar sobre el suicidio se da cuenta de que es una situación tan difícil de abordar como tantas personas hay en el mundo, porque de hecho es algo en lo que insistís, detrás de cada persona hay una historia y entonces sí, hay denominadores comunes, pero es una situación complejísima porque intervienen tantos factores que es casi a priori parece como imposible como de sacar una conclusión concreta. Sí, realmente nuestra intención era bueno, lo que comentaba Julio también anteriormente, que son tantos motivos como incluso personas que pueda haber. Incluso nosotros en la obra decimos, a veces no se necesita más que una discusión sobre quién lava los platos, es un reflejo de que el detonante no siempre tiene que ser la motivación que hay detrás. O sea, muchas veces se cree que es un impulso, una cosa del momento y para nada. O sea, hay un bagaje detrás psicológico muy extenso y muy complejo. O sea, las personas no, que yo mismo cuando he tenido una mala época, no estamos mal las 24 horas. Puedes ir a trabajar, estar bien, tener y luego no estar totalmente bien contigo mismo. Entonces, para nosotros era importante. Pues lo que comentaba Julio, que no pensasen que íbamos a abordar el suicidio al completo, porque yo creo que es imposible. Creo que nuestra intención era ponerlo sobre la mesa, invitar a la reflexión para aquellas personas que lo han sufrido, verse acompañadas y para aquellas que lo han vivido desde otro prisma, igual, no sentirse solas y poder hablar de ello sin que nos dé miedo tocarlo. Mm. Yo creo que la obra sí que trata algo general que a todo el mundo en general le vendría muy bien, que es el hecho de romper el silencio, ¿no? Cuando te pasa algo así, porque es la primera herramienta, yo creo que, si no la primera, una de las más importantes, porque cuando uno se ve en esta espiral, que ya es cuando la amenaza es cierta, ¿no?
cuando realmente no ves más allá, no ves la luz, ¿no? Todos tus problemas, que como estamos comentando pueden ser por diferentes motivos, rupturas, descalabros económicos, que tu empresa quiebra, que pierdes a un familiar importantísimo para ti, que de repente tú tienes una dolencia crónica o una enfermedad irreversible, cualquier cosa, ¿no? Hay miles, cientos de miles de motivos. Entonces, la salida está por romper ese silencio, ¿no? Eso sí, que la obra lo trabaja de una manera, sí es general, sí es global, ¿no? Esa solución, ¿no? De poder recurrir a un profesional y antes de un profesional a la gente que te quiere de tu entorno que te pueda echar ese cable, ¿no? Mm. En la función verdaderamente se habla de muchísimas cosas, se plantean muchas situaciones, entre ellas, como ya decís ahora, la necesidad de hablar, que es muy importante poder por lo menos expresarlo y comunicarlo. Y me parece muy interesante uno de los personajes, que es el influencer, que al final esta sensación de banalizarlo, de bueno, en el fondo no pasa nada, de esa vida de escaparate, que si ya existe en una sociedad per se, con las redes sociales la hemos asimilado como una forma de vida, el escaparate como realidad. Y parece mentira que para todo afecta, pero para una realidad como el suicidio es increíble hasta el punto al que puede frustrar ver a una persona que no se ve reflejada en eso, ¿no? Bueno, realmente sí, es verdad. Escogimos las redes sociales porque es, yo creo que el escaparate que actualmente, bueno, es uno de los estadios donde más nos comunicamos y donde, bueno, desgraciadamente, pues estamos fomentando esa imagen de felicidad que no es real. En el caso de la influencer, además, en este caso, bueno, cuando nosotros estábamos en pleno proceso del cuarto texto, murió Verónica Forqué, se suicidó y surgió pues todo este llamamiento y visibilización de la salud mental en redes. ¿Qué pasa? Que vimos que había una común, que era como que todo el mundo hablaba del suicidio como si le pasase a los demás, que no fuera un problema de sí mismos, sino hablad vosotros, como el peso sobre las personas que tienen un problema de salud mental. Entonces, nos hacía gracia la dicotomía de visibilizarlo más, hablarlo más y al mismo tiempo que no fuera una parte de su problema. Cuando nuestro influencer inclusive sufre de ansiedad, o sea, es un personaje que no está exento de la salud mental, pero sí que muchas veces cuando no lo tocamos de cerca, pues no vemos el peso que pueden tener nuestras palabras. O sea, no nos damos cuenta de la forma en que lo podemos llegar a abordar y sin querer quitarle una importancia que sí que tiene. A mí, de lo que habías comentado, la importancia tan grande que tienen los influencers, ¿no? Precisamente como iconos sociales y personajes a los que se les ha dado muchísimo poder, se les da muchísimo poder. Y nuestros niños, nuestras generaciones futuras, muchos de ellos, si, por no decir la mayoría, los toman como modelo y los adoran y los siguen. Y son gente poco preparada, gente muy poco preparada y gente que no siembra esos gérmenes de sensibilidad que necesita un ser humano para desarrollarse, ¿no? Porque es gente que vive muy ligado a todas estas modas, a todos estos cánones, a todo esto, este mundo sintético, plástico, que realmente puebla las redes, ¿no? Y obedeciendo a unos cánones impuestos por las grandes marcas, ¿no? De consumo y felicidad que te lleva al nuevo consumo. Entonces, bueno, no se tocan determinados temas que sí que están en nosotros, que tenemos que abordar, porque si no es cuando la sociedad enfermará de verdad y nos enfrentemos a problemas mayúsculos, claro. No hablamos de todos los No de influencers, todos, por porque no supuesto, todos pero sí tienen, la mayoría. pero sí, Sí, bueno, El aquello... concepto de las redes. sí, claro. Pensaba que durante la función lo importante que es la interpretación en este caso y sobre todo la sinceridad de los actores, ¿no? Porque al final un tema como este lo requiere casi más, o sea, necesitas de esa veracidad, de esa sinceridad, de ese desgarro de entender que lo dicen de corazón.
Sí, la verdad que, bueno, yo desde la dirección sí que es verdad que con ellos no solamente había el trabajo interpretativo, lo que buscábamos que se viese en escena, sino que hemos mantenido, bueno, multitud de conversaciones acerca de los personajes, de sus motivaciones, ellos mismos engancharlo con emociones que han podido experimentar. Y ha sido un proceso intenso, porque a lo mejor teníamos 2 horas de ensayo y a lo mejor la primera de pasarte esto y la segunda era una hora incompleta de desnudarnos emocionalmente, de hacer una, digamos, un círculo hablando cada uno de sus experiencias, romper nosotros mismos el silencio entre nosotros y tener yo creo que empatía entre unos y otros, y eso es lo que ha conseguido que en el trabajo en común también haya esa sinceridad entre nosotros. O sea, no hay desconfianzas, no, todos han puesto de su parte, han puesto muchísimo de ellos. Efectivamente. Y ha habido un trabajo para meterse y ahí también juega un papel importante la composición de la banda sonora, que en este caso corrió a mi cargo, que bueno, fue un traje hecho a medida de cada uno de los momentos, de los escenarios, de los actos y del entramado psicológico de cada personaje, que de alguna manera guiaba y ayudaba y te hacía meterte en lo que era el sentimiento crudo, ¿no? Porque muchas veces la música está gritando de dolor, ¿no? De una manera que no lo pueden hacer las palabras. Y otras veces, bueno, va subrayando el texto o te va llevando a un clímax emocional que, que de alguna manera los actores mismos te lo dicen, ¿no? Ahora no podríamos hacer esto sin el acompañamiento musical, ¿no? Porque es un arte puramente emocional, ¿no? Y yo creo que el más emocional que puede existir dentro, porque es emoción pura, la música, es lo que te despierta. Y entonces, bueno, sí que tuvimos ahí, contamos con ese patrón que ayudó a meterse más de lleno en el papel interpretativo de los actores y desde luego que ellos hacen un trabajo también en suma extraordinario, claro que sí. Bueno, esto es Ayer intenté suicidarme, que como decíamos está en la sala 9 Norte. Chicos, antes de despediros, aquí tenemos la buena costumbre de invitaros a un café y de invitaros a imaginar un momento, una persona que no tiene por qué estar viva o un personaje que puede ser de ficción con el que os tomaríais un café sin dudarlo. ¿Quién sería? Contadme. Yo me tomaría un café con Britney Spears. Yo muchas personas, pero estoy dudando entre poetas y compositores, pero yo creo que tiran más los compositores y probablemente me tomaría un café con Maurice Ravel. Pues ahí quedan esos cafés, oye, ojalá. No quede. Gracias por habernos acercado a Ayer intenté suicidarme. Está en la sala 9 Norte. Enhorabuena por el montaje y aquí estamos para lo que necesitéis. Pues muchísimas gracias, Elvira. La verdad que un gusto hablar contigo y agradecerte que nos des este espacio y esta visibilidad, que es, yo creo que muy importante hablarlo de esta manera. Efectivamente, muchas gracias por tu tiempo, por tu energía y nada, aquí estamos para todo lo que se os ocurra.